Juan, ¿cómo lleva un bibliotecario el figurar en la lista de Forbes de los 100 españoles más creativos, ¿no? O por lo menos eso es lo que dice el periódico El Mundo. Aunque allí te dicen librero, eres bibliotecario, que es muy distinto. Sí, sí. Sí, o sea, luego van cambiando las cosas. En el artículo en papel sale bibliotecario. Cuando lo suben a las redes sociales, de repente se cambia por librero. ¿Cómo llega un bibliotecario a La lista de Forbes? La Forbes. verdad es que no lo sé. Los caminos de Forbes son inescrutables, como los del señor, porque hasta tal punto, a mí por lo menos, que soy un mindundi, no me le dijeron nada. O sea, no me dijeron ni estás seleccionado en esta lista al principio, ni una vez que lo publicaron. Entonces ellos dan por hecho que te vas a enterar. Y efectivamente te Te enteras ¿cómo no? porque te llega, claro, a mí me llega, de repente alguien te envía al teléfono el artículo y tal, y dice, oye, esto y tal. Y pregunto yo, ¿y esto y tal? ¿De dónde lo has sacado? Y tal. Entonces, no, dice, tú sabrás y tal, porque estás Claro. aquí, no sé qué tal. Y en ningún momento se puso en contacto conmigo Forbes. Forbes además yo creo que tiene el lema de la revista, pone nada personal, solo negocios o algo así. Entonces me parece bien. O sea, yo creo que ellos tienen un criterio independiente. Las listas estas, por lo que luego leí y vi, lo que hacen es que ellos seleccionan unas candidaturas, ¿no? No sé si son los 100 más creativos, me parece que seleccionan 300 y luego eligen a un comité de expertos que de esos 100 pues hacen una serie de valoración y se quedan con 100. Entonces yo salí en 2021, la lista del 2021 entre los 100 más creativos, pero no me preguntes por qué. Yo de repente me vi ahí y digo, coño, qué sorpresa y tal, Y pero bueno, luego, muy agradecido y hombre, oye, claro. muy ¿No les orgulloso. preguntaste cuál fue el criterio o quién, no sé, cómo dieron contigo? Porque además estás en un pueblo de Madrid, ni siquiera es la capital del país o una ciudad, una capital de comunidad autónoma. Nada, nada. O sea, no he hablado en ningún momento con ningún Qué gracia. redactor de ¿Y quién Forbes. compartía esa lista contigo? Luego, ¿quiénes eran los demás elegidos? Pues bueno, había de todo tipo. A mí me pusieron como emprendimiento social o algo así. Entonces en esa categoría recuerdo que estaba el chef José Andrés, Sí, por muy ejemplo. conocido, Sí, 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 sí. claro. Está en Estados Unidos, Sí, además. y había 4 personas más que ya tampoco eran tan conocidas. Y luego había pues de todo, claro, mundos muy ajenos al bibliotecario, ¿no? Entonces recuerdo David Muñoz, por ejemplo, si sale El chef, el chef, cocinero. ese sale en la portada. O sea, Forbes si se pone de esos 100 habla con varios, porque esos sí salen en la parte del artículo, que te sacan una Ujú. foto, que buscan en internet, porque a mí no, ¿sabes? Ni siquiera No me te pedían llamaron permiso para... para decirme y tal. Que bueno, me parece muy bien porque la Fenomenal. cogieron de por ahí y ya está, y perfecto, ¿sabes? Pero de esos 100 sí hubo gente que sí cogieron porque sí sale en la portada en papel y bueno, en la edición digital, ¿no? Y recuerdo eso que estaba David Muñoz, yo creo que estaba Iker Casillas. Lo más relacionado a mí, recuerdo la escritora Elvira Sastre, la poeta Elvira Sí. Sastre, así en cultura, había una fotógrafa, algo así, ¿Y cómo pero le cambia la vida a un bibliotecario de un pueblo que está como a 70 kilómetros de Madrid, por la carretera de Burgos, se coge un desvío? Es decir, de repente tu teléfono no dejaría de sonar, imagino. sí, pero a 40, está un ¿A poquito más 40? cerca, a Sí. 40 por la de Colmenar. Y sí, hombre, tampoco no te creas, o sea, fue luego más la repercusión, no tanto de Forbes, sino de los medios que luego tomaron esa noticia. Pero a nosotros previamente sí, nos habían sacado ya en medios de comunicación, ya habíamos salido antes de Forbes, que por ahí lo vieron ellos, claro, En también. medios en España. En España y en América también bastante, y en Europa. O sea, nosotros, no sé, llevamos varios años haciendo proyectos y bueno, pues algunos han sido premiados y luego nos sacaron, pero bueno, premiados en el ambiente cultural, o sea, no un ámbito que... Pero algunos nos hicieron algún artículo, recuerdo los primeros en El País, de Juan Cruz, por ejemplo, nos Ujú. entrevistó en la contra del País, pero por ejemplo ese artículo pasó sin pena ni gloria, pero
Después nos hicieron otro artículo solo del proyecto Cuentos por Teléfono, en plena pandemia, que luego si queréis hablamos de esos proyectos. Cuentos por Teléfono es una adaptación que hicimos en la pandemia a un proyecto anterior que se llama Biblioterapia para Mayores, ¿no? Entonces ese artículo que salió en El País también, pero en la edición del domingo, en la edición de Madrid, y por Ichone Arana, que es una escritora, una periodista joven, que no tiene la firma a lo mejor de que Juan Cruz, pero se hizo viral en redes, por ejemplo, sin nosotros tener redes, no es que nosotros lo subiéramos, sino que alguien lo empezó a mover en Twitter y luego en Instagram. Entonces Cultura Inquieta, por ejemplo, ciertos portales de internet lo movieron, y entonces a partir de ahí empezaron a entrar muchos otros medios de comunicación. Entonces ya empiezas a salir en telediario, en distintos programas también culturales, muchas radios, tal. No sé, pero bueno. Y luego eso baja, pero luego sube, luego te llaman de otros sitios, no sé. Y lo curioso de esto es la parte a lo mejor más bonita, por ejemplo, es a lo mejor replicar ciertas cosas que te ven. Internet es una botella que lanzas, ¿no? Y no sabes dónde llega, alguien te ve en algún sitio, ¿no? Y estas cosas cuando la repiten mucho, pues apareces en cualquier lado, y entonces a lo mejor te entran pues por cualquier lado, ¿no? Pues por Facebook, por redes sociales, o te entra por un correo, por lo que sea, de Italia, de una asociación cultural de no sé qué, una biblioteca en la Patagonia que te ha visto el proyecto y que aparte a lo mejor de darte la enhorabuena o lo que sea, te pregunta, que tiene dudas, que quiere hacer algo parecido. Esa es la parte bonita, ¿no? En la que pues bueno, no es que hayas inventado nada, porque nada está inventado y hay mucha gente, muchísima gente haciendo cosas muy valiosas. Pero bueno, compartir experiencias con otra gente de otros lugares, pues la verdad es que es muy gratificante, ¿no? ¿Fue Biblioterapia para Mayores el proyecto que lo empezó todo? Fue uno de los proyectos con los que empezamos, sí. O ¿En sea, qué consiste? Si quieres te cuento de dónde viene. Sí. O sea, yo llego en 2006 a la biblioteca de Soto y me planteo convertir la biblioteca, que es en lo que estamos, no solo yo, sino la concepción de una biblioteca. O sea, una biblioteca no es un lugar, un contenedor de libros, un lugar donde se va a estudiar y a obtener información y tal, sino que ya son otra cosa desde hace tiempo, ¿no? Las bibliotecas son puntos de encuentro, son lugares vivos, son lugares en los que pasan cosas en torno a los libros y en torno a la cultura, ¿no? Y entonces eso es lo que me planteé cuando llego a Soto, ¿no? En convertir la biblioteca en el corazón cultural del municipio, ¿no? Y empiezas a hacer actividades de animación a la lectura, ¿no? Pues yo qué sé, desde cuentacuentos, pues haces pues lo típico, ¿no? Presentaciones de libros, encuentros con autores, formas un club de lectura, diversas actividades, ¿no? Pero ya un momento, esto empieza en 2006, bueno, primero tengo que catalogar todo porque estábamos con la parte manual de las fichas. No sé si te acuerdas, yo lo he conocido, tú has sido usuario de la cartulina. Exactamente, cartulina, Sí, que tú firmabas sí, ahí señor, sí, señor. La petición del libro, la ¿verdad? petición del libro y tal, y eso se quedaba ahí, te lo ponían Sí, en un archivo así por días, y tú te llevabas tu libro. Pues había tocado pasar todo eso a una base de datos, ¿no? Un par de años y tal, pero ya empezó a hacer proyectos en 2008. Y me doy cuenta que con ese tipo de actividades que te estoy comentando, pues de los cuentacuentos, de las presentaciones, de las conferencias, lo que sea, se me está quedando gente fuera del mismo municipio a las que no llego, ¿no? Porque Soto es un municipio muy pequeño, ahora ha crecido a raíz sobre todo también de la pandemia, ha habido gente que se ha ido a vivir allí, es un lugar de sierra, de segunda residencia también, de Madrid, además, al pie de la Sierra de Guadarrama. Sí. Para los que no sean de Madrid, pues está a 900 y pico kilómetros, a 40 kilómetros de Madrid, con lo cual está a una distancia ideal de los servicios que te ofrece una gran urbe como Madrid, pero a esa distancia prudencial, ¿no? Que te da una calidad de vida y en el entorno ese de la Sierra paradisíaca, ¿no? De la Sierra de Guadarrama. Sí. Y entonces me doy cuenta de que hay en esa población tan pequeña hay 4 residencias. Y digo, coño, aquí hay una población a la que no estamos llegando, que no vienen a la biblioteca, y que, ¿por qué no? Hacemos proyectos para ellos, ¿no? Los involucramos de alguna forma. Y ahí surge el proyecto Biblioterapia para Mayores en 2013. Empiezo con este proyecto. Después de esos años haciendo actividades, veo que hay que llegar a más
a más población. Y en 2013, entonces me acerco a las residencias y al principio, como todas las cosas, que tú sabrás, Luis Alberto, todos los proyectos no salen, cuesta mucho a la primera. Esto hay que picar mucha piedra hasta que tú llegas ¿no? a conseguir algún fruto, ¿no? En el ámbito que sea, ¿no? En la vida. Y yo me acuerdo cuando me dirigía a las residencias y decían, bueno, pero si es que aquí nadie lee. Y digo, pero no me creo que aquí nadie lea, ¿no? Digo, no puede ser que yo que sé, hay residencias más pequeñas, pero había una, por ejemplo, muy grande y otras. Digo que entre 50 70 personas no haya personas lectoras. Bueno, sí, fulanita lee, pero se cansa. Manolito, bueno, algo leía, pero no sé qué. Y bueno, vamos a ver por qué no leen estas personas, ¿no? Claro, porque tienen la vista cansada, pero claro, si tú compras colección, por ejemplo, de letra grande, pues a lo mejor esa persona que se cansaba, que le costaba y que por eso ha dejado la lectura, se vuelve a reenganchar con la lectura, ¿no? Hay gente a lo mejor que ya ha perdido la visión, pero con a lo mejor un audiolibro sí entra por ahí, ¿no? A la lectura, o de lectura fácil, que son libros como adaptados y para personas que tienen algún déficit cognitivo. Entonces, creas una colección de esos fondos inclusivos y entonces se la ofrecimos a las residencias con un carnet institucional para que pudieran hacer uso no de como un usuario que se puede llevar una serie de documentos, sino que ilimitado pudieran sacar lo que quisieran, ¿no? Y entonces eso empezó a funcionar y bueno, poco a poco se iban acercando. Les incluimos en la newsletter, en esas actividades que hacíamos, y decimos, si queréis venir a lo que sea, incluso actividades de infantiles, por ejemplo, ¿no? Funcionan muy bien con las personas mayores. Bueno, al final la vida es un círculo, ¿verdad? Y cuanto más mayores te haces, al final te pareces más al niño que fuiste, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo que sé, un cuentacuentos, un taller de magia, de animación a la lectura, por ejemplo, lo disfruta un niño y lo disfruta una persona mayor igual, ¿no? Y entonces, en la medida de sus posibilidades, de que si podían acercarse a la biblioteca, les ofrecimos esas actividades, ¿no? Les incluimos en la newsletter, les ofrecimos toda esa documentación, o sea, esa colección de fondos inclusivos y cualquier otro, por supuesto, cualquier otro documento de la biblioteca a su disposición, ¿no? Y ya a partir de 2015 formamos un grupo de personas voluntarias que una vez al mes nos desplazábamos a las residencias a leer allí. ¿Leer con ellos? A leer con ellos. ¿O a leerles? Sí, exactamente. O sea, no solo vamos a leer, sino a leer con ellos. Es decir, vamos a un grupo de personas voluntarias, buscamos textos muy cortos para mantener la atención y leemos en voz alta, que luego también es una de las... Podemos hablar mucho tiempo de los beneficios de la lectura, pero esos beneficios, cuando la lectura es en voz alta, se multiplican, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso, leemos en voz alta, textos muy cortos de todo tipo, pensando en las personas mayores que le puedan gustar, pues desde poesía, cuentos, fábulas, todos los juegos del lenguaje les encanta, pues retailas, adivinanzas, sobre todo. Buscamos que vayan los niños a hacerlo intergeneracional, ese proyecto. Y sobre todo que ellos participen y que ellos nos lean, nos cuenten. A raíz de un poema, de un texto, salen recuerdos ellos, otros poemas que se sepan que sean parecidos. Y es lo que buscamos, ¿no? Ese rato de acompañar a través de los libros y la lectura. Y entonces ese proyecto, pues Biblioteca para Mayores, pues yo te digo, empezó en 2013, hemos llevado obras de teatro, hemos llevado también actividades allí, que ellos vengan a la biblioteca, vamos una vez al mes a leer. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega la pandemia y claro, todo esto, pumba, ¿no? Se trunca seco. Y se para, bueno, ya todos sabemos lo que vivimos ahí, pero... Claro, creíamos que el proyecto de Biblioterapia para Mayores era en ese momento, era más necesario que nunca por el aislamiento social que ha conllevado esta pandemia, ¿no? Y sobre todo para ellos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir con ello? Y entonces se nos ocurrió hacerlo por teléfono. Entonces, claro, lo teníamos fácil, porque ya las mismas personas que ya antes íbamos a leer a las residencias, pues empezamos a hacerlo por teléfono. Y no solo leíamos a las residencias, sino también a personas que viven solas en sus casas y que a lo mejor tienen que no pueden leer por sí mismas porque tienen problemas de visión generalmente o algún otro tipo de ánimo, de estado de ánimo, en fin. Y entonces pues leíamos y ahora claro, el servicio se hizo como mucho más personalizado también en función de los gustos de esa persona.
y lo hicimos además, antes íbamos una vez al mes, empezamos a leer pues una vez a la semana por teléfono, y entonces fue esa labor también de acompañamiento, ¿no? que te hace la lectura, porque claro, no solo llamabas, no solo leías, sino que era esa llamada semanal, ¿no? Que te preguntaba fulanita qué tal, cómo te encuentras, cómo llevas la semana, cómo estás, ¿sabes? Esos momentos ¿no? de soledad tan angustiosa, ¿no? que vivimos y sobre todo ellos, ¿no? Porque nosotros el confinamiento nos duró lo que nos duró, la parte así más dura, pero ellos estuvieron muchísimo tiempo más sin recibir no solo sin recibir visitas de sus seres queridos y sus familiares, sino que dentro de las propias residencias, que eso se nos olvida, estaban solos, estaban aislados. Es decir, cuando iban a las zonas comunes, al comedor o a la sala de estar, lo hacían solos. Y con mucho iban acompañados con un auxiliar, pero no se podían mezclar entre ellos durante mucho tiempo pues, por su propia seguridad. Entonces, en aquel momento, pues esa lectura, esa llamada, se convirtió en una ventana, ¿no? que te sacaba de ese aislamiento, ¿no? Y a través de los libros pues te lleva a otros mundos. Bueno. ¿Y qué les leíais, Juan? Poesía, relatos, claro, el mismo tipo de, sí, de obras cortas quizás, claro, que ya trabajabais con ellos y que sabíais que gustaban. Claro. ¿Y los elegían ellos o los Claro, elegíais vosotros? todo adaptado a ellos. O sea, depende de ellos, ¿no? De la capacidad que tengan. Quizás. Claro, había gente que se leía a lo mejor un libro y leías una novela por capítulos, por fragmentos. Estabas leyendo el tiempo que dispusieras, ¿no? Pues media hora, lo que fuese, se podía alargar, 3/4 de hora, 1 hora, lo que fuese. Y donde te quedabas, a la semana siguiente continuabas. Pues a las personas que se encontraban muy bien cognitivamente y que preferían eso. Pero generalmente la mayoría pues leías textos más cortos, autoconclusivos, pues leías un relato corto de 2 o 3 páginas, poesía, pero un poco ya, claro, como empiezas a leer siempre a la misma persona de todas las semanas, vas conociendo sus gustos y entonces pues vas afinando un poco más, pues te gustó esto, pues te he buscado este autor que es parecido al que te acuerdas al que leímos la semana pasada, y entonces vas un poco en función de lo que ella te dice o de lo que tú buscas para esa persona, ¿no? Por hacernos una idea, ¿a cuántas personas leíais? Yo entiendo que aún en la época de confinamiento trabajabais en grupo, un equipo de voluntarios, no solamente tú. Sí. ¿Cuántas personas en la época de confinamiento trabajabais con el proyecto y a cuántas personas alcanzabais cada semana? ¿Cuántos pues lectores? o sea, a lo largo que ahora lo seguimos haciendo, o sea, todavía no hemos parado, aunque ya hemos vuelto con todas las actividades presenciales y tal, mantenemos los cuentos por teléfono porque funciona muy bien. También es ¿Seguís con ese formato? Seguimos con ese formato y lo combinamos ahora con las actividades presenciales. Y entonces, a lo largo de a lo mejor de estos 2 años o 3, pues habrán pasado como unos 70 o 60 voluntarios, personas voluntarias, y otras tantas personas mayores o más. Luego hay personas que se han dado de baja por lo que sea o que han fallecido también, en caso de personas mayores, voluntarios que antes tenían más disponibilidad y luego no la tienen, ¿no? Una vez que se retoman la normalidad, entonces vas cambiando de personas voluntarias, pero sí, hemos llegado a leer pues como unas 30 o 40 personas a la semana, o sea, cada día de la semana había, a distintas horas había personas voluntarias leyendo a personas mayores. ¿Y qué gusta más? ¿Hay algún autor que digas, bueno, este lo piden todos y les encanta, o algún género o algún poema que a todos les haga disfrutar? Pues no hay claves. O sea, a mí me gusta, lo que es fundamental es transmitir la pasión, ¿no? Como todo. Entonces, lo que a ti te gusta, aunque a ellos al principio a lo mejor no lo conozcan o no se les hubiera ocurrido leer tal... pero muchos acaban entrando por ahí. O sea, yo leo desde... A mí me encanta la poesía, por ejemplo, y leo mucha poesía, pero leo desde textos clásicos de Antonio Machado, que funciona muy bien, Lorca, Generación del 27, lo que quieras y tal, pero leo autores contemporáneos de ahora, de gente muy joven, de 20 y pico años, de 30 años, que a lo mejor a una persona mayor dices, pues ¿cómo le vas a leer? ¿Y por qué no? Y entran ahí, ¿no? Y vas probando y les gusta más, menos y vas cambiando, ¿no? Pero ¿Les gusta más a ellos o a ellas? ¿Leen más las abuelas? Más ellas que... Sí. La pregunta te la hago porque cuando yo estudié traducción y trabajé como traductor muchos años y me di cuenta de que filología, traducción eran eminentemente femeninas. El ratio de chicos y chicas es que eran ellas, eran traductoras la mayor parte, igual que filólogas. Sí, Digo, ¿les gusta más? Sí. Y la lectura, sobre todo,
En biblioteca se nota mucho en el perfil de lectora, de usuario, ¿no? Es preferentemente mujer de cierta edad y leen más ellas. Y luego también participan de una forma social. Al, Son más, general, se involucran más, claro, participan más que los claro. Por hombres. ejemplo, en los clubes de lectura están llenos De de mujeres. mujeres. No, y leen más, pero no en esa proporción que hay en un club de lectura. Es decir, que a la mujer le gusta leer y además le gusta más compartir esas experiencias, ¿no? Y los hombres tendemos a leer de forma En solitario a lo más mejor. solitaria. ¿Estás de acuerdo con los que sostienen que hoy se lee más que nunca? Y por lo que yo he podido observar, lo dicen porque incluyen como lectura lo que hacemos en los móviles y en la tablet, en el metro. ¿Esa es la lectura que cuenta para ti? Claro. Pues la verdad es que no, yo llámame viejuno, llámame loco, Viejuno. pero bueno, yo considero que hay otro tipo de lectura. O sea, por supuesto que la lectura es independiente del formato que busques, pero sí te condiciona. O sea, por ejemplo, hay un libro no sé si lo conoces, de Nicholas Kerr, que yo recomiendo, que ya tiene sus años. Este salió en 2010, yo creo que aquí se tradujo en 2011, por ahí, 2012, que se llama Superficiales, Sí, lo he oído. cómo Internet nos está cambiando Sí, la sí. mente. Entonces habla de todo el proceso en general, pero también hay un capítulo dedicado a la lectura, ¿no? Entonces, claro, es diferente la lectura en papel, que exige un silencio, un grado de concentración, que una lectura en pantalla, que es mucho más fragmentaria, que tú te vas desplazando, ¿no? por vínculos, por señales que te van llevando de un texto a otro, pero que vas perdiendo el hilo narrativo, ¿no? Entonces, esa forma de lectura condiciona también la mente. Entonces, dentro de unas generaciones, la lectura y la forma de extraer la información va a variar, o sea, va a ser distinta, porque estamos haciendo un uso distinto del cerebro, ¿no? Entonces, todo es lectura, pero hay distintas formas de lectura. Lo has observado y te digo, desde mi experiencia, yo cuando nos confinaron en 2020, aproveché ese tiempo, pues no teníamos tanto tiempo de repente y estando solos en casa sin amigos para retomar la lectura de novelas. Novelas grandes, me refiero pues a un Guerra y Paz, a un palabras mayores. Sí. Y te das cuenta, empecé por Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales, Fortunata y Jacinta, me llevó mucho tiempo acabarla, pero me di cuenta de que ya no estaba, me costaba mucho comprometer ese tiempo, esa atención a unas páginas, además los leía en papel, y había perdido el músculo. Y dije, es verdad, nos estamos acostumbrando a leer de forma mucho más quizás superficial, rápida, y atender durante un tiempo largo a una obra que exige atención, porque si no te pierdes y que no es necesariamente un estímulo continuo como es el teléfono móvil o la tableta, crea un tipo de lector diferente. Esto puede ser una impresión mía, me da que no. Tú, como bibliotecario que te relacionas con lectores, ¿lo has escuchado? Sí. ¿Has constatado que puede ser así? Sí. O sea, Y a los jóvenes yo creo que ya es la forma en que vienen cableados, vamos a decir, al mundo de la lectura y del conocimiento. Claro, al mundo del conocimiento vienen así y luego es cierto que también hay lectores jóvenes y adolescentes que leen en papel, o sea, que tienen sus tablets, todos los chismes y se manejan de una forma bien, pero luego a lo mejor para la lectura eligen el papel, o sea que luego hay distintos clichés, pero sí yo disocio, o sea, son dos tipos de lectura. Y deben cultivarse distinta. las dos, sobre todo lo digo porque la que no se cultiva tanto es ahora justo la que tú y yo conocimos cuando éramos pequeños, que era la lectura del libro. Claro. Abre el volumen y sumérgete durante horas en esas páginas. Claro, yo creo que el formato del libro es imbatible, o sea, va a perdurar por los siglos de los siglos, o sea que porque no lo va a acabar en papel, me refiero, Sí. no al formato electrónico. Y cambiará, o sea, se tenderá más al álbum, al tipo cambiará el tipo de libros y tal, pero en papel se seguirá leyendo, yo creo, en Siempre. papel siempre. Y luego también conviviremos con otros formatos digitales que son mucho más efímeros, que van cambiando. O sea, lo que nosotros leíamos en las pantallas cambian continuamente y hay que ir adaptándose.
Y no hay que negar, evidentemente, no podemos ir contra eso, sino que hay que utilizar la tecnología como una herramienta para unos objetivos que nos planteamos, ¿no? Desde de la lectura. O sea, que tampoco hay que cerrar la puerta a nada, ¿no? Pero... Oye, Juan, mira, te cito un titular del diario.es del febrero del año 23 en el que estamos. Los esfuerzos del gobierno, dice el periodista, no consiguen que se lea más. 1 de cada 3 personas no leen nunca. El ministro Iceta dice que le preocupa esa franja de la sociedad que todavía no ha hecho de la lectura un hábito. A pesar de la satisfacción, como político satisfecho, no podemos dejar de señalar que nuestro objetivo es llegar al 100%, es decir, una sociedad lectora, pero no se ha cubierto, ¿no? ¿Es un objetivo razonable? ¿Alguna vez el 100% de la gente leerá? Me parece que es un poquito exagerado y optimista, ¿no? Claro, yo creo que hay que plantearse objetivos que podemos cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad no va a ser lectora 100%, o sea, no lo ha sido nunca. Claro. Y no lo va a ser en un futuro. Entonces, y está así, o sea, si es que tampoco pasa nada. O sea, es que o sea, yo lo que apuesto siempre en la lectura, en la formación de la lectura, la animación a la lectura, es lo que decía, ¿no? Daniel Pená, que, o sea, el verbo leer conjuga muy mal en imperativo. O sea, tú no puedes, lee. Claro, obligar a nadie, porque eso es lo que hace es que te Abre el repele libro y lee. y sales a buscar cualquier otro ocio, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, reivindico el placer de la lectura. Yo creo que es uno de los grandes placeres que tenemos en esta vida. Pero claro, Borges decía, la lectura es una de las formas de la felicidad, pero no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces, o sea, está muy bien todo lo que las campañas, hay que hacer campañas de animación a la lectura, hay que fomentar la lectura con unos objetivos un poco razonables y lo que nos dicen las encuestas de las que saca el Observatorio de la Lectura de todos los años es que progresivamente se va leyendo un poquito más, dicen. Son porcentajes muy poquitos, están en torno a eso. Luego varía mucho si es qué es leer, o sea, qué se entiende por una persona lectora, que es leer un libro al año, eso es una persona lectora. O sea, luego ya es cuestión... Mira, te cuento, en el propio artículo definen lector frecuente, que es al que aspira, ¿no? Al que se dirige el ministerio, como aquel que lee libros al menos una vez a la semana. Lector frecuente, una vez a la semana, francamente me parece poco. Pero que lee un libro, no, que abre un libro. O sea, supongo, sí, que leen libros. Que leen libros al menos una vez a la semana. Un poco, no lo sé, y aún así, bueno, al 100% quizá así sí podemos llegar. Si definimos lector como eso, no, he abierto un libro por casualidad. Te iba a decir, es que me interesa preguntarte cómo crees que se puede fomentar la lectura. Tú tienes evidentemente una experiencia muy grande porque el ministro habla de 40 millones de euros dotados al plan de fomento de la lectura. En fin, eso me parece un dineral. Yo no sé si es cuestión de dinero, Juan. Claro. Hombre, el dinero es importante, o sea, es decir, si queremos hacer una campaña a nivel nacional de fomento a la lectura, tiene que llevar un presupuesto detrás, porque si no, no hay nada que se sostenga, ¿no? O sea, eso es primordial para cualquier iniciativa que quieras hacer. Las campañas los planes estos de fomento a la lectura no son de un año, son de 3. Este me parece que es el último plan de fomento a la lectura, que me parece es del 21, lo sacaron al 24. Entonces me imagino esos 40 millones serán repartidos en esos 3 años, ¿no? Entonces es fundamental que lleve un apoyo económico, pero ¿en qué lo inviertes es complicado. O sea, bueno, yo no si fueras ministro de Cultura, bueno. Juan, venga, va, te nomino. Claro, vértigo. ¿Qué harías? No quiero estar en esa tesitura. Pero no sé lo que haría. Yo creo que lo que haría es, por un lado, bueno, y hay cosas que se están haciendo, es fomentar la lectura desde todas las edades y desde todos los ámbitos sociales. Algo que igual no se está trabajando. O sea, es fundamental en la educación. Habría que fomentarlo más, que incluirlo más en los planes de estudios, la lectura como algo transversal a todo el currículum educativo. Es decir, no solo relacionarlo con humanidades, sino también con las
las ciencias, ¿no? Con las especialidades de ciencias, porque al final si no tienes una buena comprensión lectora no vas a poder, o sea, la lectura es fundamental para el aprendizaje, entonces para cualquier ámbito del aprendizaje, entonces es básico. La implicación, o sea, con la educación, o sea, de las bibliotecas con los colegios es fundamental. Eso se trabaja desde hace muchos años y se está en contactos en los municipios, pero también en las grandes ciudades se hacen visitas guiadas de los centros educativos a las bibliotecas. Pero igual habría que invertir más en encuentros, por ejemplo, de escritores que a veces se hacen, luego los quitan, luego los van a poner en institutos, pero yo lo que insistiría más es pues eso, en ámbitos en los que a lo mejor no está la lectura. Es decir, llevar la lectura al trabajo, a los distintos, al ámbito profesional, pero a todos, al ámbito cultural, al ámbito deportivo, es decir, que referencias del deporte, pues hacer campañas sobre lectura con estas personas, porque esas pueden enganchar a biografías gente, de deportistas, por sí, ejemplo, o libros escritos por deportistas. Claro, gente que lee de ámbitos que no te los esperas, no solo de los escritores, de profesores, en fin, de la cultura, sino de otros ámbitos y que no se dedican a la cultura, pero bien escriben o tienen una afición por la lectura. Pues eso, llevarlo a distintos ámbitos distintos, ¿no? Ámbitos educativos, ámbitos profesionales de otro tipo, y ver saber valorar la importancia que tiene la lectura. Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que la lectura sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pues hay que hacerlo ver, visibilizar esos beneficios. Claro, y eso se ve muy bien también en el ámbito social, ¿sabes? En el ámbito sanitario, cuando tú llevas las lecturas a otros ámbitos. Yo, por ejemplo, trabajo en el ámbito penitenciario también, aparte hemos hablado del proyecto de bibliotecas para mayores, pues digamos, un proyecto que en el centro penitenciario es Libros que saltan muros, pero también se puede trabajar en los albergues, se puede trabajar en sitios donde la lectura, en principio, no es como un valor, y cuando llegas ahí, a partir de la lectura, consigues grandes logros. ¿Cómo trabajas con los internos en un centro penitenciario? Libros que saltan muros es el nombre del proyecto. ¿Hacéis un club de lectura o es algo más? Es algo más. O sea, Libros que saltan muros es un proyecto que empezamos en 2018, que igual que costó mucho entrar, también por la propia idiosincrasia, ¿no? de instituciones penitenciarias, ¿no? Ya la administración pública en sí cuesta entrar, pues imagínate, ¿no? En este ámbito, lógicamente, ¿no? Por todo el tema de seguridad y tan específico, ¿no? Pero luego es otro ámbito donde se trabaja mucho la cultura y donde se hacen muchas cosas que la gente desconoce, ¿no? Es lo mismo que pasa con las residencias. Hay muchos colectivos que solo llegan a los medios de comunicación por ejemplos de malas praxis, ¿no? Y dices, bueno, pero es que también están haciendo una labor que es invisible, ¿no? Cuando las cosas funcionan y salen bien, eso no transmite, no llega, no vende, entonces no sale y tal. Pero entonces en nuestro caso empezamos en 2018, haciendo distintas iniciativas. Un club de lectura que sigue funcionando, formado por internos del centro penitenciario. Nosotros trabajamos en el Madrid 5, que es el centro penitenciario que está en Soto del Real, y es un club de lectura buenísimo que funciona estupendamente, pues, mixto, formado por internos y por personas voluntarias del club de lectura convencional que tenemos en la biblioteca. Tenemos 2 grupos, más uno infantil y ahora y también el del centro penitenciario, ¿no? Y entonces, pues igual funciona exactamente igual que cualquier otro club de lectura, de cualquier biblioteca, de cualquier librería. No me digas que leen El Conde de Montecristo, Papillón, pues, El Expreso de Medianoche. Al final no, pero bueno, son los típicos libros carcelarios. Se salía en una de las encuestas que el libro que más habían leído es el Conde de Montecristo. No me extraña. Claro, pero no, leímos los mismos libros que leemos en el club de lectura, son los que llevo allí, porque tampoco puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea que leemos todo tipo de libros. Y la verdad es que funciona muy bien, o sea, la respuesta es muy positiva.
Y la única diferencia que yo noto con otro club de lectura, si uno de los que nos están oyendo participa en algún club de lectura, lo difícil que es, por ejemplo, cuando coordinas un club de lectura, es mantener el turno de palabra, es decir, que todos se respeten, que no se pisen las intervenciones. En un grupo, cuando hay 10 personas o 12, siempre hay personas que tienden a hablar más que otros, y bueno, pues eso no ocurre en el club de lectura de Libros que Saltan Muros. Yo creo que es un poco también por la disciplina que tienen ellos en general, ¿no? Y entonces hasta que no acaba de hablar uno, el siguiente, el compañero, no interviene, ¿no? Lo cual es muy curioso y te llama la atención, es lo que, pero por lo demás funciona exactamente igual que cualquier otro club de lectura, ¿no? Pero luego hacemos muchísimas más actividades. Hemos hecho talleres de poesía, de dramaturgia, hemos hecho uno ahora hace poco, llevamos encuentros con autores, vamos a llevar ahora una obra de teatro. ¿Y quién? Sí, perdona. Sí, no, dime. ¿Quién asiste? ¿Asisten algún tipo de internos? ¿Es una actividad? ¿Se apuntan ellos voluntariamente? Entiendo. Claro, Es decir, sí. No va todo el mundo. Se apuntan ellos voluntariamente, pero a mí lo que sí quería es que tú cuando llegas a una cárcel, cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que en una cárcel hay muchas cárceles dentro de una cárcel. Entonces, depende del módulo donde estés y demás, pues es distinta diferente. La relación que hay. Entonces, hay módulos que llaman de respeto, entonces, pues bueno, que tienen otro tipo en general de conducta y de posibilidades. Y a mí lo que quería era llegar a todos, a toda la población, ¿no? ¿Lo has conseguido? Interna. Sí, porque además lo planteamos muy bien con la persona con la que empezamos, con Lourdes Gil, que era una persona con la funcionaria que hizo el enlace al principio, y ahora ya no está, hemos ido cambiando de funcionarios y la verdad es que ahora tengo muy buena relación con la dirección del centro penitenciario y tal. Pero lo que buscamos es, por ejemplo, para el club de lectura, que fuesen... por ejemplo, en el centro penitenciario hay varios módulos, hay como unos 15 módulos, y entonces hay una biblioteca central y luego en cada módulo hay una biblioteca muy pequeñita, que es prácticamente una estantería, pero que sirve para moverse por ese módulo, y luego pueden pedir a la biblioteca central, ¿no? Que es un poco también lo que lo reparten. Y entonces en cada módulo hay una persona que hace un poco esa función de bibliotecario, ¿no? de enlace. Entonces, el primer club de lectura buscamos esa persona de cada módulo, con lo cual había una diversidad muy grande, ¿no? Que es lo que nos interesa, gente que había leído muy poco en la vida y gente que era lectores compulsivos, o sea que luego te sorprende. Sí. Y luego hemos llevado todo tipo de talleres, o sea, otro, por ejemplo, que funciona muy bien allí es el taller Leyendo con mi mejor amigo, que es con perros adiestrados en lectura, que ese es un proyecto fantástico. ¿Cómo se adiestra un perro en lectura? Eso es muy, muy complicado. Eso lo hacemos en colaboración con la asociación Perros y Letras, que es una de las pocas que tienen... O sea, perros y animales en general se utilizan mucho en terapia, en todo tipo, pero adiestrados en lectura hay muy pocos. Y la asociación Perros y Letras, que es con la que nosotros trabajamos, ellos siguen un método que se llama el método READ, es un método que viene de Estados Unidos, que empezó en los finales de los años 90, y que el perro pasa por una serie de pruebas, o sea, no vale cualquier perro y lo tienes que adiestrar con una serie de métodos, ¿no? Y entonces las adiestradoras, que son todo mujeres además, las que trabajan, pues lo que consigues es buscar el vínculo a la lectura, o sea, el amor a los libros a través del vínculo que se establece entre el perro y el lector. Y es un proyecto que empezamos haciéndolo en la biblioteca con niños y niñas que tenían algún tipo sobre todo de dificultad en lectoescritura o simplemente que no les gustaba leer. O sea, no es, para la gente que ya le gusta leer, pues ya lo tiene. Pero a gente que no le gusta leer es buscar ese amor a los libros a través de otra cosa, ¿no? Y en este caso es a través de ese vínculo. ¿Por qué? Porque el perro no te juzgas si te equivocas, ¿no? Cuando tú estás empezando a leer y no te gusta, pues se puede crear una relación con la lectura, pues como una situación hostil, ¿no? En la que no lo pasas bien y tal. Pero aquí es todo lo contrario, porque generas un ambiente muy agradable en el que son perros que están ahí tumbados, se ponen en una manta y se pone el niño o la niña leyendo y está acariciando al perro, y el perro interactúa con la adiestradora, ¿no? De cierta manera, tampoco es que el perro te corrija o te lea, pero bueno, interactúa de cierta forma, mueve la pata o tal. Mira, esto no lo he entendido bien, espera, vamos a buscarlo en el
diccionario porque yo creo que no se ha enterado bien. O sea, estableces un juego, una mecánica en el que el niño entra, el lector entra a través de ese vínculo que se genera con el perro. Pues ese proyecto funcionó tan bien que lo llevamos, cuando algo funciona muy bien, lo metemos de forma transversal en el resto de proyectos. Entonces, por ejemplo, llevamos a los perros lectores a las residencias, dentro del proyecto este que te comenté de biblioterapia para mayores, que también las personas mayores entraron muy bien en ese juego que se establece, y lo llevamos al centro penitenciario. Y ahí funciona estupendamente, la verdad, porque además se abren, no solo leen, porque es la persona lectora la que lee al perro, y no solo lee, sino que al final se abren un poco a la dictadora, les sirve también para evadirse un poco, porque están acostumbrados, claro, a hablar siempre de lo mismo, de los mismos temas, con las mismas personas, y esto es otra forma, ¿no?, de llegar a ellos, y la verdad es que es un proyecto que funciona muy bien. Hace unos meses visité Soto del Real, porque bueno, pues voy con cierta frecuencia. Y noté que los comercios del pueblo tenían, muchos de ellos en los escaparates, tenían escritos con una caligrafía muy bonita, poemas. Documentándome para la entrevista me he dado cuenta de que tú estás detrás de eso. Son los poemas de cristal. Eso es un proyecto que llamamos Poemas de Cristal, que consiste, pues eso, en en buscar ese encuentro, que es al final lo que hace un bibliotecario, ¿no?, que es una persona que media, ¿no?, que busca ese encuentro, ese abrazo entre los libros y los lectores, ¿no? Y entonces lo que buscas es fórmulas distintas de hacerlo, ¿no? Entonces, qué mejor forma que paseando por un municipio, en este caso por Soto del Real, y de repente la poesía te salga al encuentro, ¿no? Y es utilizar los escaparates de los comercios locales como páginas en blanco donde escribir poemas. Entonces lo que hicimos fue, nos pusimos, hablamos con la Asociación de Comercios Locales. Luego es una forma también de establecer sinergias. O sea, en una biblioteca estás acostumbrada a trabajar con los centros educativos, por ejemplo, asociaciones culturales, pero a lo mejor menos con otro tipo de actores de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, este es un proyecto para buscar otras sinergias, ¿no? Y entonces nos pusimos en contacto con ellos. Luego también colaboró ahí también Alberto de la librería local y tal, para buscar ese encuentro. Y una vez que les contamos lo que íbamos a hacer, que nosotros les escribíamos los poemas, yo hice la selección de poesía, buscando además la temática del poema se ajustase por un lado al espacio que tenías del escaparate, que los hay más grandes, más pequeños, y luego a la temática del local. Negocio. Claro, entonces yo qué sé, si es una pescadería, pues buscas algo relacionado con el mar, con peces, con no sé qué. No siempre lo consigues, porque a veces es difícil, ¿no? Pero intentamos ese, ¿no? Y luego nos ayudó Silvia Tapia, que fue una calígrafa, una persona que se dedica que tiene una empresa de caligrafía, que fue la que hizo, la que ejecutó, la que dibujó de esa forma tan muy bonita, tan magnífica. Muy elegante. Sí. Los poemas que habíamos seleccionado de poemas contemporáneos, la mayoría de ellos, alguno clásico. Y la verdad es que tuvo una acogida muy buena, porque es un proyecto así como muy visual también, que llama la atención. Y luego, muy bonito o sea, aparte del reconocimiento de la gente, sobre todo de los comercios y demás que le gustaron, pues tenemos ahí alguna anécdota. Yo recuerdo, por ejemplo, un día una persona que no era usuaria de la biblioteca, estaba de paso y subió a la biblioteca a darnos las gracias. Y digo, ¿las gracias por qué? Y tal. Y dice, no, es que hoy tenía un día complicado y me habéis arreglado el día, porque he encontrado un poema que me ha saltado en un cristal, lo he leído, me he emocionado y se lo voy a dedicar a... Entonces venía para darnos las gracias y para pedirnos la referencia completa, porque nosotros poníamos el autor y el libro y tal, o sea, el título del poema, para pedirme el título del libro, para comprar ese libro. Era en concreto un poema de Rosa Barbel, una autora joven, que está dedicado a una madre, y entonces se lo quería dedicar a su madre, quería comprar ese libro, y en aquel momento ella estaba en Soto y estaba de visita para ver a su madre. Entonces ni conocía la biblioteca ni nada, entonces preguntó en el comercio donde lo vio, le dijeron esto de dónde viene y tal, y subió a darnos las gracias y a comprar ese libro. Pero
son anécdotas que te un poco justifican, ¿no?, el trabajo No, que hay detrás de totalmente. eso. Qué bonito. Ahí unisteis a un libro con una lectora. Y eso merece la pena, por supuesto que sí. Juan, los libros actualmente no son ajenos a polémicas por las que te quiero preguntar. A mí me gusta mucho este autor, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Roald Dahl. Es muy leído en el mundo anglosajón porque escribió cuentos, Matilda, La fábrica de chocolate, Charlie la fábrica de chocolate, en fin, hay un montón de historias que en ese contexto cultural son con las que los niños se crían. Aquí se dan cada vez más a conocer y resulta que los herederos de Roald Dahl han planteado que la editorial que los edita corrija ciertas palabras porque no sé, que si gordos o calvos o feos, porque pueden ser como ofensivas e insultantes. Los niños de ahora no están preparados para eso. ¿Es legítimo hacer ese tipo de cosas cuando el autor ya no puede defender su obra? ¿Qué opinas? Bueno, yo te doy mi opinión personal Sí, por del supuesto. tema, y yo creo que estamos asistiendo ahora en los últimos tiempos a un fuego cruzado, por un lado, o sea, porque a mí es de los dos lados, de posturas más conservadoras, por un lado, que están prohibiendo también libros. Ahora salió, ayer me parece que salía también una noticia, bueno, que ya lleva mucho tiempo, ¿no?, en Florida, por ejemplo, especialmente, con ese listado de libros prohibidos, porque determinadas personas consideran que hay ciertos libros que, por la ideología, por el contenido sexual o no sé Temáticas qué, ofensivas a niños, y quieren retirarlos de bibliotecas. Y luego, por otro lado, desde posturas más a lo mejor de izquierdas o del lenguaje políticamente correcto, que es lo que hablábamos, ¿no?, de que no se puede utilizar un lenguaje ofensivo y que quieren reescribir obras clásicas como la de Roald Dahl y otras cosas, ¿no?, y tal. Al final, afortunadamente, en España no se ha llevado a cabo, o sea, las editoriales españolas no han entrado en esto, y luego al final también en Estados Unidos y en Reino Unido han dado marcha atrás, al parecer. Es que casi yo creo que eso sirve para fomentar mucho más la curiosidad por leer las obras tal como eran en un momento, Claro. con lo cual es una cosa que te sale el tiro por la culata, Claro, como decimos en español. claro, quieres evitar algo y lo que consigues es un efecto contrario. O sea, yo estoy completamente en contra de eso. O sea, los libros, por un lado, son obras de arte. Las obras de arte no tienen por qué ser pedagógicas. Además, el arte te puede, una de las cosas que tiene es que te interpela. Claro, te interpela y luego te provoca también. O sea, que no tiene que entrar dentro de ese lenguaje correcto, por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, las obras de arte son espejos de momentos históricos, ¿no?, de su tiempo, de su tiempo, de la sociedad en la que fueron creadas, ¿no? Entonces, eso tiene que permanecer tal cual. O sea, tú no puedes... tú lo ves, evidentemente nosotros vemos el pasado con los ojos del presente, porque no puede ser de otra forma, pero no puedes juzgar con esos ojos. O sea, tienes que ver, contextualizar las cosas en su lugar. Entonces, me parece perfecto que no estés de acuerdo pues no las leas o no se las des a tus hijos o lo que quieras, pero no prohíbas ¿por qué no puede estar en una biblioteca un libro que hable de lo que sea? O sea, me da igual la temática sea. O sea, es que no tienes por qué comulgar con eso. Políticamente, sea el contenido que sea, ¿no? Que no estés de acuerdo, no lo lees, pues ya está. Pero ¿qué es eso de prohibir? ¿Quién son esos comités? O sea, ¿qué autoridad tienen, ¿no?, para censurar, ¿no? Pero desde cualquier punto de vista, o sea, me parece que ¿Has tenido tú la experiencia de algún lector que te haya agradecido, por ejemplo? ¿Conoces a alguien que te dice, mira, nunca me planteé leer este autor, pero me ha abierto la cabeza? Es decir, me ha expuesto, me ha encantado, no pensaba, o porque me ha hecho replantearme las cosas, porque precisamente creo que una de las grandes virtudes de los libros es precisamente esa, ¿no?, que te puede ayudar a ampliar, sobre todo los ensayos quizás, o una ficción con un componente filosófico que te ayude a decir, me he replanteado muchas cosas a raíz de leer un libro. Sí, eso sucede mucho, por ejemplo, con el club de lectura. Un club de lectura, muchas de las opiniones que te dicen, a mí me encanta el club de lectura porque, Juan, me ofreces libros que yo no hubiera llegado a ellos, nunca hubiera elegido este libro en la estantería de la biblioteca. Entonces, te agradezco. No te tiene por qué gustar todos, o muchos de esos los lees y ya está. Pero hay libros que tú no hubieras llegado
y pues a través de una recomendación, ya sea del club de lectura o que tú recomiendes a alguien de forma personal o ahora a través de contenidos, ¿no? De redes o lo que sea, no te dicen, coño, es que no conocía, ni siquiera conocía a la autora o al autor y me ha encantado, ¿no? Entonces, esa parte pues también es muy Muy gratificante. gratificante. Oye, Juan, vamos a hablar de los beneficios de la lectura. Ha habido un momento en que hablabas de acercar la lectura a diferentes colectivos, has nombrado el centro penitenciario. Yo creo, esto es una percepción y a ver si la compartes, que la lectura es un primer peldaño en eso que se llama el ascensor social. La gente que lee desarrolla facilidad de expresión, muchas veces, vocabulario. La gente que lee quizá lee, y aquí querría tu opinión, porque viene de familia lectora. ¿Hasta qué grado es importante que tus padres lean y crezcas en un hogar lleno de libros? Y las ventajas que eso te va a poder dar en la sociedad en que vivimos. ¿Tú compartes esa impresión? Sí y no. O sea, Venga. Porque no hay reglas fijas. Desde luego. Lo del ayuda que en tu entorno, tus padres en tu casa haya libros, sean lectores y te hayan inculcado la lectura, por supuesto es importante, pero no se cumple ni mucho menos a un 100%. O sea, yo tengo muchos casos de gente, es que mira que leemos y nada, y es que ha salido, bueno, y es imposible y lo hemos probado de mil maneras. No se contagia. No se contagia, o sea, no los ponemos. Es importante, pero o sea, no hay reglas matemáticas que digas, pues lees y tal, es cuestión de tiempo, pero tu hijo va a acabar leyendo. No, por desgracia no es así. O sea, yo por mi experiencia no es. Ayuda. Sí comparto y sí creo la opinión de que es fundamental la lectura y te abre. Hay estudios ahora que lo están corroborando. Estudios muy serios universitarios, que la lectura te sirve como ascenso social. Hay un autor, por ejemplo, que es Adam Swift, que ha hecho numerosos estudios y comprueba, él llega al punto de que dice que la lectura, sobre todo en los prelectores, cuando estamos empezando a leer, en esa época de los 3, 4, 5 años, que hayan leído cuentos, que los padres le hayan leído a su hijo, marca una diferencia más importante en el tema de oportunidades que estudiar en un colegio privado y uno público. Y esto estamos hablando en el ámbito, en el contexto de Estados Unidos, no el europeo. O sea que las diferencias en educación son más marcadas. Dice que es mucho más importante. De hecho, hay muchos estudios que hablan de esa brecha del vocabulario que se habla, que es una brecha que tú no crees que llega, o sea, que es una brecha que se encuentran cuando llegan a la educación infantil, a los 6 años. Los niños y niñas que han leído, que les han contado cuentos cuando tenían 2, 3, 4, 5 años, llegan muchísimo más preparados que un niño o una niña que ha sido ajeno a los cuentos. Y ahora lo llaman con ese vocabulario de brecha de vocabulario que te marca la comprensión, la forma de aprendizaje. O sea que sí creo que es fundamental. O sea, y sobre todo pues eso, porque además los estudios lo que te dicen es eso, es que la lectura, el que tú leas también con imágenes, sobre todo. O sea, el niño está viendo, al principio a lo mejor no le estás leyendo tú porque él no lee, ¿no? En prelector con 3 años, pero él está viendo las imágenes y tú le estás leyendo el texto. Esto lo que está es creando esa sinapsis, ese momento en el que el cerebro se está construyendo, está creando toda la arquitectura neuronal y es fundamental para que ese cerebro se desarrolle, pero mucho más que una persona que no lee. En alguna entrevista tú has dicho que leer es un gimnasio para el cerebro, deberíamos leer por prescripción médica. Claro, es que es fundamental. Y pero para todas las edades. Hemos hablado de la edad de más pequeños, que es fundamental,
pero es que a lo largo de toda la vida es ese aprendizaje continuo que te da la lectura y es eso, o sea, leer lo que haces es que generas las sinapsis, que son esas conexiones neuronales que se producen al leer, y eso lo que fomenta es que al final se acaba produciendo, ayudan a prevenir ciertas enfermedades degenerativas del cerebro, como el Parkinson, Alzheimer, Alzheimer, seguramente. Parkinson, sí, sí. En alguna entrevista he leído que hablabas sobre la poesía para trabajar la parte emocional, y ahora viene cognitiva y mnemotécnica, es decir, el hecho de poner a los abuelos, a lo mejor a los mayores, a recitar esos poemas, que siempre nos viene a la memoria, a largo plazo se activa conforme nos hacemos más mayores, entiendo que será un buen ejercicio. Claro, nosotros nos hemos acostumbrado, hemos estudiado sin aprendernos las cosas de memoria, Sí. y lo cual está bien también, porque tal. Pero las generaciones mayores sí lo tenían grabado y es curioso, o sea, la poesía lo que hace es, por un lado, conecta con lo emocional, y eso lo veo Clarísimamente. continuamente en mi trabajo, ¿no? Hay un vídeo, o sea, pasa por ejemplo con la música, ¿no? Hay el vídeo este viral que ha visto, ¿no?, mucha gente, a lo mejor de una bailarina que le ponen el canto de los cisnes y ella empieza, una señora mayor con Alzheimer, pero que ha sido bailarina y empieza a bailar como, ¿sabes?, a conectar con el poema, o sea, con la música. Eso yo lo he visto con la música también, cuando vamos a leer, que a veces pues, viene algún voluntario que sabe tocar algún instrumento y todo y tal, pero simplemente con la lectura de algún poema o algo que de repente han conectado a una persona que, que estaba, parecía que estaba como dormida, con un estado así letárgico, y de repente conecta Revive. y revive, aplaude, y es simplemente una lectura o bien que la ha conectado con un recuerdo que la conocía de la infancia, ese poema, o que la ha llevado a alguna vivencia o algo, ¿no? Y luego pues también sirve para que esas lecturas que nosotros hacemos, mnemotécnicamente trabajan las terapeutas a lo largo de la semana, ¿no? Porque os acordáis lo que os leyeron y tal, y vamos a trabajar, y sirve para bueno, mantener un poco activo el cerebro. Las noches de los libros también es otro proyecto cultural. ¿En qué consiste? ¿Lleváis a los niños a dormir a la biblioteca quizás? ¿O leéis No, historias de miedo? A mí me hubiera gustado ser un sí. niño, Ahí, encerrarme en una biblioteca y que me sacaran algún libro de relatos un claro, poquito de terror, con sí, un poquito sí. quizá adolescente a lo mejor, o Pues preadolescente, esa es una experiencia, por ejemplo, que hacen en Guadalajara. En en Guadalajara Guadalajara. lo hacen, por ejemplo, aquí, no México, sino en España, la noche de la biblioteca, no sé cómo lo llaman, y hacen actividades, duermen en la biblioteca y hacen actividades de narración oral y todo tipo de actividades. Pero la noche de los libros es una actividad, yo creo que te refieres a lo que hace la Comunidad de Madrid en torno al Día del Libro, que son muchas Ujú. actividades relacionadas con la lectura. Entonces ahí se involucran a pues, librerías, bibliotecas, todo tipo de instituciones, ¿no? Y nosotros sí, bueno, participamos todos los años. Por ejemplo, este año hicimos otro proyecto que es muy interesante, que lo sacamos la tercera edición y la hicimos coincidir con la Noche de los Libros, que es el proyecto Biblioteca Humana, que es un proyecto muy interesante. Se llama Biblioteca Humana porque tú vas a una biblioteca y en lugar de llevarte un libro, bueno, no te llevas a un humano, pero sí te llevas una experiencia de vida de una persona que te cuenta su historia. Esa persona representa a un colectivo que sufre algún tipo de discriminación social, pues por su origen étnico, pues por ser una minoría, por lo que sea, pues con algún tipo de discapacidad, personas que pertenezcan al colectivo LGTBI, transgénero, no sé, adicciones, o sea, es muy amplio, ¿no? El aspecto y tal. Y entonces te sirve para ponerte la piel del otro, ¿no? Los zapatos de otra persona. Y es un proyecto que se basa en el diálogo, porque no son personas que dan una charla, un auditorio, sino que es en una biblioteca, pero en una conversación como la que estamos manteniendo, de tú a tú. Entonces la persona que cuenta su historia se llama persona libro y la persona que escucha es la persona lectora. Y entonces se organiza como los programas estos de citas, o sea, tienes pautado por un tiempo, tienes 20 minutos y cuando acaba el tiempo pues van rotando y
escuchas otra historia de otra persona que pertenece a otro colectivo. Entonces eso se hace dentro de las bibliotecas. Y nosotros la tercera edición la sacamos ahora por la noche de los libros, y la primera, por ejemplo, la hicimos con presos, todo con internos del centro penitenciario, un proyecto muy bonito, porque era la primera vez que salían después del COVID en una salida programada, y fue para esto, y la verdad es que fue una experiencia muy positiva, tanto para la persona libro que cuenta su historia, que se siente escuchada pero no juzgada al mismo tiempo, como para la persona lectora que aprende otra realidad, que es lo mismo que aprendes en los libros, pero contado a través de una persona que te está contando una historia que a lo mejor tú por tu entorno no conoces, ¿no? Tienes a lo mejor algún caso parecido, y bueno, te sirve para replantearte cosas. Es que te escucho y entiendo que la forma en que concebís, porque imagino que no es solamente una idea tuya, esa comprensión de la biblioteca como no ya un lugar donde se guardan y custodian libros. Hablamos de bibliotecas, voy a hacer un poquito así poético, sin paredes, sin estanterías, es decir, la biblioteca pasa a ser la sociedad entera en torno a la transmisión de historias, los libros, las personas libros, es narración oral. Claro. Que eso es antiguo como la humanidad. Claro. Eso forma parte de la biblioteca. Pero a lo que voy es a que enriquece la experiencia de transmisión de historias y de conocimiento, amplía, disolviendo el confín físico de la biblioteca, lleva esa cultura y esa expresión de conocimiento, transmisión a cualquier ámbito de la sociedad. Pero la pregunta que te hago ahora es que además, al hacerlo así, al exceder o traspasar el límite habitual de la colección de libros, me trae a lugares que yo puedo descubrir y a ámbitos que puedo descubrir. Es decir, puede ser un punto de partida para cosas de la sociedad, ámbitos que yo no conocía. Es decir, si hablábamos del deporte antes, puede haber una actividad de la biblioteca estimulado a que un niño tome algún deporte o empiece a tomar clases de un instrumento porque se mezclaron libros o narraciones con instrumentos. O que me haga interesarme porque leí un poema o se hizo una actividad con algún negocio del pueblo por ese tipo de artesanía que se vende allí. Es decir, de repente es una conexión con una parte del mundo que yo no conozco, pero el primer paso lo tomé porque participé en una actividad que hacía la biblioteca de mi pueblo. Claro, sí. O sea, las bibliotecas son esos lugares que están en primera línea con la ciudadanía. O sea, es una de las grandes ventajas que tenemos y privilegios. Pero eso tú lo planteas, pero no es así. Es decir, yo te lo escucho y me sorprendo porque digo, claro, estaría muy bien que fuese así, pero mi experiencia como usuario de bibliotecas y como lector es que es el lugar, punto, donde voy a por un libro y a veces ni eso, porque lo tienes en el Kindle, lo compras por un par de euros, pero claro, es un planteamiento mucho más ambicioso y que realza el valor de esa institución para la sociedad. Claro. Es de lo que se trata, es lo que estamos intentando hacer en los últimos, esto viene ya de unos años, y es lo que buscamos, o sea, buscar esa conexión, ese tejido social que hacemos. O sea, tanto en un municipio pequeño lo puedes hacer, como en una gran ciudad, en un barrio. O sea, la biblioteca que sea ese punto de encuentro y ese punto que conecte distintos sectores, ¿no? Es como una gran plaza del pueblo. Claro, es como una ágora en la que a través de la cultura, del diálogo, se pueden hacer muchas cosas, y en el que el usuario ya cambia también la forma de relacionarnos. O sea, el usuario nos propone cosas y es proactivo, y nosotros tenemos, o sea, una parte de nuestro trabajo es dejar que ellos, o sea, que la biblioteca vaya por donde quiere que vaya la sociedad, ¿no? Construirla entre todos, tanto las colecciones, o sea, que se compran con los criterios nuestros, pero también con los criterios de los usuarios. O sea, nosotros lo que buscamos es, si hay un libro que no está en la biblioteca, por un lado lo podemos comprar, o ahora también lo podemos pedir a otras bibliotecas, estamos en redes. O sea, hay una serie de actividades y de servicios que ofrece una biblioteca que les hace que externalizarlo y que esté fuera de la biblioteca. Nosotros lo que pretendemos también, en nuestro caso particular, nosotros, es llevar los libros siempre fuera de la biblioteca, pero puede ser a través de las redes sociales, que estás fuera, puede ser a través de una bibliocasita, de poniendo
esos puntos para trueque de libros, para que la gente vaya dejando libros. Puede ser, como en los proyectos que hacemos, de llevarlos a otros lugares, como un centro penitenciario, como una residencia, como un albergue. Puede ser como llevándolo a los escaparates de los sitios, como Poemas de Cristal, como poniendo poemas en las carreteras, en los caminos, ¿sabes? Es el favorecer ese encuentro, al fin y al cabo, entre libros y lectores, por un lado, y luego entre los propios lectores para construir otra. Construir sociedad, construir comunidad. Háblame de Voces de la Lengua. Voces de la Lengua. Voces de la Lengua es un proyecto maravilloso en el que estamos ahí metidos, la que no sé por qué he entrado, porque eso ya sale de mi ámbito como bibliotecario de estás, y por eso te pregunto. Sí, y bueno, pues es un proyecto que se hace en el Valle de la Lengua, que está en La Rioja, en torno a San Millán de la Cogolla, de los monasterios de San Millán, de Yuso y Suso, y de todo ese valle, todos los pueblecitos que hay alrededor de San Millán. Surge ahí porque ahí tenemos los primeros registros del castellano, no solo del español, sino también del euskera también. Y entonces lo que pretende es un proyecto que se vertebra en torno a la belleza del idioma, del español, en todas sus modalidades y en todos sus acentos, tanto el español de aquí como el de allá, y en todas sus expresiones. Se fomenta sobre todo la oralidad y es la belleza del lenguaje, pues cantado, contado, teatralizado. Entonces hay una importancia del teatro, de la parte musical, la parte escénica, y luego llevar propuestas innovadoras, de cercanía, que te interpelan, de hacer experiencias a través del idioma, pero muy cercana, y verlo desde otro punto de vista, y también utilizando toda la belleza del entorno que tenemos en el Valle de la Lengua, no solo del monasterio de Yuso y Suso, sino también todas las Nájera, por ejemplo, Santa María de Nájera, las iglesias que tenemos en Berceo, en Tricio, y entonces es un proyecto que funciona como un festival, pero a lo largo de todo el año, y hay un fin de semana o 2 fines de semana al mes con una programación especial, y pues te digo, de obras de teatro, pero en un entorno, o bien al exterior, por ejemplo, o bien dentro del repertorio por ejemplo, de Yuso, o subir a Suso a hacer una obra de teatro, o escuchar una actuación musical, imagínatelo, ¿no? Dentro de Suso, pues adquiere otra dimensión, ¿no? Y bueno, un proyecto que la verdad es que estoy muy, muy ilusionado también, y al que agradezco a Nacho García, que es la persona que lo dirige, pues que haya contado conmigo también para una parte de ese proyecto. ¿Qué está leyendo el bibliotecario de Soto del Real ahora mismo? Bueno, pues estoy leyendo, pues como siempre, varios libros a la vez, pues un poquito de todo. Tengo siempre varios de poesía que estoy leyendo. Ahora estoy mezclando a Raúl Pacas con Ana Merino, con Aurora Luque. Estoy releyendo para un club de lectura, que no es el de la biblioteca, sino de otro que me llamaron, El sentido de un final, de Julian Barnes, un libro que recomiendo especialmente. Y bueno, he empezado ahora el último de Emilio Pascual, que me está gustando mucho también, de Bibliotecas Imaginarias. Bueno, tengo un popurrí de libros ahí como... ¿Papel o digital? En papel. Siempre en papel. Siempre en papel, algo en digital de vez en cuando, pero suelo utilizar el digital sobre todo sobre todo ensayo. Libros a lo mejor que me interesan o bien de temas relacionados con lectura, o bien de historia o de antropología. Ahí busco un poquito también en electrónico, pero bueno, generalmente sobre todo en papel. Sois padres. ¿Tienes una hija o un hijo? Una hija. ¿Una hija? ¿Qué edad tiene? Tiene 24 años. 24 años. Bueno, yo pensaba que iba a ser más pequeño. Te iba a preguntar no. ¿qué le lees a tu hija, pero ya tu hija lee por su cuenta. Lee por su cuenta, sí. ¿Ha salido hija lectora? Bueno,
lee, no todo lo que le gustaría a su padre, pero sí lee y se deja aconsejar, además. Muy bien. Y además es de ciencias, o sea que no es de humanidades, pero sí ¿Comparte la afición por la poesía? Sí, también le gusta la poesía y de vez en cuando le meto algún libro y me lo compra y se lo lee. Si alguien que escucha y ve la entrevista va a Soto, ¿te va a encontrar en la biblioteca? O sea, tú estás allí físicamente Sí, claro. todos los días. Todos los días. En la biblioteca somos somos dos personas, o sea que está mi compañera, a la que ahora está en la biblioteca en estos momentos, para que pueda estar yo aquí, a Manoli, a la que le mando un saludo. Y estoy yo, somos dos personas para levantar, para hacer toda la atención del día a día, de la gestión, de todo lo que conlleva la biblioteca, y luego para levantar pues todos estos proyectos, algunos los que hemos hablado, ¿no?, durante la entrevista, y luego pues bueno, también el apoyo de gente voluntaria, bueno, más. Pues quién sabe si algún día un espectador que ya ha visto esta conversación en YouTube no se dejará caer por Soto para decirte: oye, te vi en aquel vídeo, seguí una de tus recomendaciones de poesía y me encantó, muchísimas gracias. Pues será bienvenido. Ojalá que sea así. Ha sido un placer tenerte en el podcast de Value School, Juan. El placer ha sido mío y muchas gracias por la oportunidad de esta conversación, y sobre todo pues por la llamada desde un ámbito en teoría tan distinto al nuestro, pero luego al final yo creo tan afín también, ¿no? Enhorabuena por tu trabajo y que lleguéis a muchísimos lectores. Enhorabuena a vosotros y nada, muchas gracias, un placer.